Bienvenidos a Certifícate, la empresa líder en educación de calidad para ingenieros, arquitectos y profesionales de la construcción y minería. Potenciamos tus conocimientos y habilidades para que puedas desarrollarte profesionalmente y alcanzar nuevas metas. En Certifícate nos especializamos en ofrecer programas de estudio actualizados, prácticos y adaptados a las necesidades del mercado. Nuestra experiencia educativa promueve tu crecimiento personal y profesional, brindándote herramientas valiosas para destacar en tu campo. Como ATP Premier del PMI y de Autodesk, nuestros diplomados cuentan con la validación oficial garantizando la calidad y relevancia de nuestros programas. Además, tenemos un convenio con el Colegio de Ingenieros del Perú respaldando aún más nuestra oferta educativa. Hemos capacitado a grandes empresas mineras y de diversos sectores, reafirmando nuestro compromiso con la excelencia. En Certifícate te ayudamos a capacitarte y a potenciar tus conocimientos para que alcances tus objetivos profesionales. Únete a nosotros y lleva tu carrera al siguiente nivel. Bienvenidos a Certifícate, la empresa líder en educación de calidad para ingenieros, arquitectos y profesionales de la construcción y minería. Potenciamos tus conocimientos y habilidades para que puedas desarrollarte profesionalmente y alcanzar nuevas metas. En Certifícate nos especializamos en ofrecer programas de estudio actualizados, prácticos y adaptados a las necesidades del mercado. Nuestra experiencia educativa promueve tu crecimiento personal y profesional, brindándote herramientas valiosas para destacar en tu campo. Como ATP Premier del PMI y de Autodesk, nuestros diplomados cuentan con la validación oficial garantizando la calidad y relevancia de nuestros programas. Además, tenemos un convenio con el Colegio de Ingenieros del Perú respaldando aún más nuestra oferta educativa. Hemos capacitado a grandes empresas mineras y de diversos sectores, reafirmando nuestro compromiso con la excelencia. En Certifícate te ayudamos a capacitarte y a potenciar tus conocimientos para que alcances tus objetivos profesionales. Únete a nosotros y lleva tu carrera al siguiente nivel. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a la masterclass de resolución de preguntas para la certificación PMI-CP. Bueno, para ya dar inicio, les comentamos el objetivo del día de hoy de nuestra masterclass. Es brindar a cada uno de ustedes un entrenamiento intensivo en la resolución de preguntas tipo examen para la certificación PMI-CP, desarrollando estrategias efectivas de análisis, gestión de tiempo y toma de decisiones bajo presión con el fin de mejorar su rendimiento y aumentar sus probabilidades de éxito en la certificación. Asimismo, para que nos conozcan un poco, Certifícate cuenta con el respaldo del PMI y de Autodesk, somos un centro autorizado por parte de ellos. Adicional a ello, también contamos con el respaldo del Colegio de Ingenieros del Perú, con el Colegio de Economistas, Presto y con el Colegio de Arquitectos del Perú de la región de Cusco. Eh, Para su conocimiento, Certifícate también ha participado en diversos congresos del PMI. Hemos estado en PMI Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, Arequipa, entre otros. Como lo mencioné anteriormente, somos PMI, somos un centro autorizado por parte del PMI, en la cual estamos avalados por ello. Y este curso y todos los cursos relacionados al PMI, contamos con todos los materiales y simuladores oficiales. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta masterclass de resolución de preguntas para la certificación PMI-CP, dictada por el ingeniero y experto Wilber Rafael Vázquez. Ingeniero, ¿se encuentra ahí? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Le doy pase a usted para que pueda dar inicio a la masterclass. Ahí le dejo para que pueda usted compartir. Gracias. Ahí está. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Mm. Hoy vamos a hacer una masterclass sobre preguntas comunes que aprenden en el examen PMI-CP. Antes de empezar esta masterclass, es bueno resumir un poco
¿qué te brinda el PMI-CP? ¿No? El PMI-CP es una certificación relativamente nueva dentro del campo profesional. Lo que te brinda es ser un gerente tú de construcción, ¿no? Dentro del PMP existen certificaciones especializadas, ¿no? Y dentro de una certificación especializada se tiene esta que es el PMI-CP, ¿no? Esta certificación, este examen es relativamente sencillo, ¿no? Es una preparación entre lo teórico y lo práctico. Es un examen que se da en 120 minutos. Lo curioso de este examen versus al PMP es que el PMI-CP se da en el idioma inglés, ¿no? Tampoco debes hablar inglés en demasía, sino debes un poco interpretar, leer e interpretar el inglés a nivel intermedio avanzado, ¿no? Esa es la característica esencial del PMI-CP. El examen es totalmente en inglés, ¿no? El curso que se da en Certifícate es un curso que se da en español para que tú puedas entender un poco la metodología y la teoría que tiene el PMI, ¿no? La teoría que se tiene el PMI para que luego, después de dos simulaciones que se tienen en español, tú puedas tener una simulación ya, dos simulaciones en inglés, ¿no? Con la preparación y la teoría que se puedes tú tener de mayor específicamente en español para que lo puedas entender mejor, ¿no? Ya llevamos, esta es la segunda vez que llevamos el PMI-CP. La primera ya hemos llevado con gran éxito con algunos colegas de Centroamérica, los cuales ya están a punto de certificarse, ¿no? Y los cuales los simuladores que ellos han tenido un promedio del 95% para acertar las preguntas, ¿no? Hoy día vamos a ver este tipo de preguntas, que son preguntas sencillas en realidad, no son preguntas demasiado difíciles. No solamente nos faltaría, como les comento, o les falta a ustedes que ya están dentro del campo de la construcción, un poco de la parte teórica e involucrarla con la práctica que ustedes tienen, ¿no? Entonces, un poco preparando resolución de consultas. ¿Hasta ahí tiene alguna consulta sobre el PMI? ¿Alguna duda que tengan sobre el PMI? CP, de repente quizás sobre la certificación antes de empezar la resolución de consultas. Ninguna. Ya. Entonces empecemos con resolución de consultas, ¿no? Las consultas son indiferentemente, hay diferentes tipos de consultas. Hay consultas de gestión de contratos, hay consultas de gestión de interfaz, hay consultas de partes interesadas, ¿ya? Entonces vamos a ver un poco este tipo de preguntas. Espera, pantalla. Esta que se comparte, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, estás aplicando una simulación de Monte Carlos para evaluar posibles retrasos en un proyecto de construcción. ¿Qué resultado específico deberías esperar de esta herramienta? ¿No? Iniciando por ahí, si nosotros sabemos que la simulación de Monte Carlos se da exclusivamente para la gestión de riesgos, ¿no? Entonces, para la gestión de riesgo, nosotros tenemos el Monte Carlo, te da probabilidades. No es un simulador probabilístico de algunos retrasos que tú puedes contener o algunos aumentos de precios que tú puedes tener bajo probabilidades, bajo, digamos, este tipo de estudios que tiene el Monte Carlo, ¿no? Entonces dice ahí, estás aplicando una simulación de Monte Carlo, es una simulación probabilística para evaluar posibles retrasos en tu proyecto de construcción. ¿Estás hablando de retrasos? Estás hablando del cronograma, ¿no? ¿Qué resultados específicos deberían esperarse de esta herramienta, ¿no? Una lista de riesgos eliminados, ¿no? Si vemos, el Monte Carlos no te va a botar la lista de riesgos eliminados. El Monte Carlos te evalúa tu cronograma y te verifica qué tiempo o qué probabilidad tienes tú de cumplir tu cronograma. Entonces, una lista de riesgos eliminados no te va a dar. No te va a dar, no te va a analizar tu registro de riesgos, te lo va a analizar cuáles son los más incidentes, no te lo va a hacer, sino te lo va a hacer la probabilidad de cuánto el proyecto tiene la probabilidad de mantener ese cronograma que tú has presentado. Entonces, la lista de riesgos eliminados no sería. Y ahora la segunda es solo riesgos de alta prioridad para acción inmediata. No, tampoco. El Monte Carlos no te das solamente los riesgos
más potenciales o menos potenciales. El Monte Carlos, cuando tú evalúas, el Monte Carlos puede evaluar dos cosas. Puede evaluar el costo o puede evaluar el tiempo. ¿Ya? Y las probabilidades que se tengan para cumplirse eso o para aumentar el presupuesto que se tenga. Entonces, ¿te puede dar solo riesgos de alta prioridad para acciones inmediatas? No, no te da solo riesgos. Ya, no te da riesgos. Segundo, una lista cualitativa de riesgos clasificados por probabilidades. Tampoco te da una lista de riesgos, no te da la lista de riesgos, ya no te bota la lista de riesgos, ya te hace un análisis probabilístico del programa y del presupuesto. Entonces, el cuarto que es un pronóstico probabilístico de posibles fechas de finalización del proyecto. Ese sería el más adecuado en esa pregunta. ¿Por qué? Porque el Monte Carlo, le estoy repitiendo, que es un análisis probabilístico de los posibles retrasos que tengas en un proyecto de construcción. Si tú tienes una construcción que demora 100 días, el Monte Carlo te va a evaluar qué posibilidad tienes de que este tiempo se cumpla, ¿no? Y cuánto más se puede, digamos, retrasar. Entonces, en esa primera pregunta sería, por ejemplo, la pregunta D. No la pregunta D, la opción D. Entonces aquí, acá sería la opción D. Ya, la opción D. Y así, un análisis sencillo son las preguntas que se pueden realizar dentro del PMICP, ¿no? Por ejemplo, continuemos con la segunda, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay otra pregunta de gestión de interfaces, ¿no? Como parte de una estrategia de gestión de interfaces, deseas asegurarte de que las revisiones de interfaces se realicen en los momentos adecuados. ¿Cuándo deberían realizarse idealmente esas versiones? ¿Ya? La gestión de interfaces es una gestión que se realiza para que tú puedas unir y puedas ver cómo se va a interrelacionar las partes interesadas internas o externas, dependiendo de qué parte de gestión de interfaces pueda realizar. Entonces, si tú analizas cómo se van a comunicar estas áreas, ¿dónde sería realizarse idealmente estas revisiones? ¿En qué parte del proyecto? ¿En la planificación, en la ejecución o en el cierre? ¿En qué parte del proyecto? Eso es un poco lo que nos preguntan. ¿En qué parte del proyecto? ¿Solo cuando surgen problemas? No, no solo cuando surgen problemas. La gestión de interfaces es una gestión continua, ¿no? Que se debe realizar cuando se inicie el proyecto, ¿ya? El otro es durante los principales hitos del proyecto y al inicio de cada fase. Eso sería lo más correcto. ¿Por qué? Porque al inicio de cada fase tú vas a determinar cómo tú crees en tu planificación o en tu estrategia de planificación, tú cómo crees que vas a distribuir las áreas para que se puedan comunicar entre ellas. ¿No? Y es un poco la gestión de interfaces, ¿no? Es coger las áreas, observar las áreas, analizar las áreas y verificar cómo se va a hacer la gestión en cada área, la comunicación de cada área. ¿Ya? Entonces se debe hacer durante los principales hitos del proyecto y al inicio de cada fase, ¿no? Al finalizar el proyecto no sería, porque ya no te serviría de nada una gestión de interfaces al finalizar el proyecto. No, no, no tiene un valor ganado hacer una gestión de interfaces al finalizar el proyecto. La D es una vez finalizar el proyecto, tampoco. Entonces, la más ideal, la más ideal sería la D. Discúlpame, la B. ¿Ya? Sería ese. ¿De acuerdo? Bien, voy a explicar unas 4 o 5 preguntas y de ahí vamos a hacer les voy a preguntar a ustedes y más o menos para ver cómo está su nivel también dentro de la gestión de construcción, ¿ya? Estás gestionando un proyecto con partes interesadas de varios departamentos, ¿no? Que a menudo tienen prioridades contradictorias. ¿Cuál es la mejor manera de evitar que surjan problemas de comunicación? ¿No? Recuerden
hay algo que recordar, ¿no? Les mencionaba justo en la gestión de interfaces. Las partes interesadas no necesariamente son agentes externos, ¿no? Sino son eh, cada parte que se involucra en el proyecto, ¿no? Cada área o cada parte, cada estado que se involucra en el proyecto, ¿no? Entonces puede ser partes interesadas externas o partes interesadas internas. En este caso, estás gestionando un proyecto con partes interesadas de varios departamentos, es decir, de varios departamentos de tu proyecto internos. Entonces, en este caso, esas partes interesadas siempre o a menudo tienen contradictorias, ¿no? Hay discusiones dentro de las áreas. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de evitar que surjan problemas de comunicación? ELA indica concentrarse en comunicar solo actualizaciones de algún nivel para evitar conflictos, ¿no? La comunicación dentro del PMI, sí es cierto que se debe entregar solamente comunicación específica a cada área, pero es una comunicación que debe ser abierta, no solamente actualizaciones, sino que siempre se debe comunicar y debe estar abierta a discúlpame, al, a todo el proyecto, ¿no? Para que todo el mundo sepa cómo se va realizando ese proyecto, ¿no? El segundo es utilice un enfoque personalizado, identificando las preocupaciones claves y elaborando mensajes para abordar los intereses de cada departamento. Eh, Esta sería la más adecuada, ¿no? ¿Y por qué? Porque si vemos la C, en la C indica programe una única reunión mensual con todos los departamentos para alinear sus prioridades, ¿no? Cuando el proyecto es grande y tiene bastantes partes interesadas, nosotros necesitamos siempre tener una comunicación fluida y eficiente y eficaz, ¿no? Una comunicación eficaz siempre tenemos dentro de nuestra obra, ¿no? Y si nosotros programamos una reunión mensual, una reunión mensual, ese tiempo del mes que puede pasar, puede haber que siga habiendo contradicciones, sigue habiendo mala comunicación, ¿no? Y el departamento no funciona bien. Entonces, una reunión mensual no nos puede dar a nosotros la certeza de que eliminar esas contradicciones o esas discusiones que hay dentro de la parte. El cuarto era establecer un cronograma de comunicación rígido sin dar cabida a diferentes prioridades, ¿no? Una construcción nunca va a ser rígida. Una construcción siempre va a ser dinámica. Entonces, cada vez que veamos con una comunicación rígida, pues esa lo descartamos. ¿Y por qué la B? Utilice un enfoque personalizado, identificando las preocupaciones claves y elaborando mensajes para abordar los intereses de cada departamento. Tú como gestor, como gerente, tienes que tener la capacidad de verificar qué es lo que requiere cada uno de departamento, ¿no? Y cómo tú vas a abordar las comunicaciones y tú cómo vas a abordar las preocupaciones de cada una de tus áreas, ¿no? Elaborando diferentes mensajes, porque cada área no puede recibir el mismo mensaje, cada área no puede tener el mismo tono. De repente tienes una área técnica, te comunicarás tu mensaje será meramente técnico. Tienes un área de legal, tú le das un mensaje técnico, de repente no lo va a entender. Entonces el mensaje debe ser elaborado, debe ser personalizado, ¿no? Para abordar el interés de cada departamento. Cada departamento tiene diferentes intereses, diferentes objetivos. Claro que están alineados al objetivo principal de la construcción, pero están alineados, tienen cada uno sus intereses, ¿no? Y cada uno maneja un lenguaje diferente. O sea, al manejar un lenguaje diferente, tienes que brindar tú un mensaje personalizado. De la misma manera pasa con las partes interesadas externas, ¿no? Entonces, vemos que es esta de acá ya, para acabar la idea. Es esta de acá, ¿ya? De igual manera pasa con las partes interesadas externas, por ejemplo, ¿no? No es igual brindarle un mensaje digamos, a un colegio profesional, ¿no? Que enviarle un mensaje o transmitir un mensaje a una sociedad. Es diferente. ¿Por qué? Porque manejan diferentes tipos de lenguaje. Entonces, cada vez que tú te comuniques con una parte interesada, lo que tienes que realizar es un enfoque personalizado, ¿no? Elaborando mensajes personalizados, ¿no? Hasta el canal como tú envíes el mensaje debe ser diferente para cada parte interesada.
No, eso ya lo veremos, que es en el curso, por ejemplo, donde vamos a ver que cada parte interesada se debe hacer una estrategia para poder comunicarse. Estás gestionando un proyecto con un contrato de suma global o de suma alzada o de suma alzada, como lo conocen, ¿no? Suma global o suma alzada. ¿Cuál es el tipo de reclamación más común asociada con este tipo de contrato? ¿Ya? A ver, hay que entender, primeramente tenemos que entender, primeramente tenemos que entender algo, ¿no? Muy bien, Black, es la C, ¿ya? Pero hay que entender algo primeramente, esto que está acá. ¿Qué es suma global o qué es suma alzada? ¿Ya? Eso se tiene que entender. ¿Qué es suma global o qué es suma alzada? A partir de ahí podemos nosotros entender, ¿no? Suma global, suma alzada es un precio total que nosotros damos por una determinada obra, ¿no? Sin modificación alguna. Entonces, cuando el cliente, cuando el cliente, cuando el cliente, cuando el cliente, digamos, está licitando una obra de suma global o suma alzada, tiene que tener el alcance bien definido. Si el alcance no está definido, entonces es la mayor cantidad de tipo de reclamaciones que hay. El alcance tiene que estar bien definido. Es decir, el expediente, de repente, si es construcción y es suma global, el expediente tiene que estar bien definido, ¿no? Entonces, empecemos por esa parte. Ya empezamos por esa parte. Ah. Entonces, si vemos de situaciones, reclamación por pagos atrasados va a haber siempre, pero no es exclusivo de la suma global. ¿Ya? Reclamaciones por disputas laborales va a haber siempre, pero no es exclusivo de la suma laboral. Reclamaciones por modificaciones de alcance debido a circunstancias imprevistas, esa es la reclamación más común relacionada a la suma global. Ya eso es como le comento. Cuando ustedes les dan una suma global, tiene que estar el alcance muy bien definido. Si no le está, ese es lo que más reclamaciones da, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que siempre el cliente nunca tiene alcance bien definido. Siempre puede tener un expediente a medio hacer, un expediente que no está bien hecho y eso provoca que tu alcance no esté definido. Y eso es lo más común que hay. El otro son reclamaciones de intereses por demora de pagos, que siempre se da en cualquier pago, ya en cualquier pago. A ver, la que continúa. Para ayudar a los altos directivos a tomar decisiones contractuales informadas, ¿qué se debe enfatizar durante el proceso de selección de contratos? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál creen ustedes que sería esta pregunta? ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta a esa pregunta? ¿Alguna idea? ¿Ninguna? Ya, a ver. Cuando uno está tomando o está realizando el proceso de selección de un contrato, vamos a seleccionar qué tipo de contrato tenemos. Nosotros tenemos que ver, primero como cliente, qué riesgos que queremos tomar, ¿ya?
Por ejemplo, ¿no? Si no queremos tomar ni un riesgo, podemos decidir hacer un contrato llave en mano o EPS, ¿no? No queremos asumir ni un riesgo, queremos que todo el riesgo lo asuma el, el contratista. Entonces, bueno, ponemos un EPS. Entonces, para tomar una decisión contractual informada, ¿no? En el momento de seleccionar el contrato, se verifica varias cosas, ¿no? Una de las cosas es el riesgo que quiere tomar el cliente. Lo segundo es qué tipo de obra estamos utilizando. De repente, si estamos utilizando una obra de diseño y construcción, queremos solamente hacer la construcción, ¿no? Entonces, definir qué tipo de obra queremos hacer. Y lo segundo es definir qué tantos riesgos queremos tomar nosotros como cliente, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso, podemos analizar las preguntas, ¿no? Por ejemplo, la última es preferencias personales en los miembros del equipo, ¿no? Nunca se deben llevar a la gestión de riesgos preferencias personales del miembro del equipo. Todo proceso de selección para una gestión de un contrato, una gestión de un proyecto, se deben regir para el bien del proyecto, ¿no? Para el bien del proyecto. ¿Cuál va a ser mejor para el proyecto? De acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? Ejecución de contrato anterior con el proveedor, ¿no? Si de repente tienes el mismo proveedor y quieres ejecutar el mismo tipo de contrato, tampoco nos podemos regir por la anterior. Cada contrato o cada construcción tiene sus características diferentes, tiene sus especificaciones diferentes. B, condiciones simplificadas para agilizar el contrato tampoco, ¿no? Los contratos, hay contratos ya estandarizados que nos dan eh, condiciones simples para poder determinar los contratos, ¿no? Entonces la B tampoco sería porque son condiciones simplificadas, nunca van a ayudar. Ya hay contratos específicos para poder ayudarnos a nosotros. Y la A es evaluación basada en riesgos de las necesidades únicas del proyecto, ¿no? Dependiendo del riesgo que necesitemos, del riesgo que queremos tomar, de las características del proyecto, tenemos que elegir el contrato. Entonces aquí la pregunta sería, la respuesta sería, discúlpeme, sería este de acá, ¿no? La, ya, la siguiente. Durante la fase de cierre del proyecto, su equipo identifica varios problemas recurrentes que dieron lugar a reclamaciones. ¿Cómo deberíamos aprovechar las lecciones aprendidas en ese proyecto para evitar reclamaciones similares en proyectos futuros? ¿Cómo creen ustedes? Ignorando las afirmaciones y asumiendo que los proyectos futuros serán diferentes, almacenar toda la documentación y análisis, instruir a los futuros equipos de proyecto para que sigan los mismos procesos para mantener la coherencia, o de revisar los problemas para identificar patrones y modificar las planificaciones del proyecto y los términos de contrato para proyectos futuros. ¿Cuál creen ustedes que debería ser la alternativa correcta? ¿Cuál creen ustedes que es la alternativa correcta? ¿No? Lo pueden escribir en el chat si desean, ¿ah? Instruir a futuros equipos y revisar problemas para identificar patrones. Ya, a ver, veamos. Ya, se fue una falla por ya. Ah, estuvimos entre el C y el D. A ver, ya. Vamos a analizar las dos, ¿ya? Vamos primero a analizar la C y luego la D. Instruir a los futuros equipos de proyecto para que sigan los mismos procesos para mantener la coherencia. Eh, nosotros tenemos una lecciones aprendidas, ¿no? De las cuales no lo podemos solamente tenerlas ahí y pasarlas de la misma manera a otros proyectos. No, no es que pasó esto en este proyecto y lo pasamos así, solamente escrito lo pasamos al otro proyecto.
No es así, sino cada lección aprendida debe tener un análisis para determinar o identificar patrones, para identificar por qué sucedió esto, cuáles fueron sus causas de por qué sucedieron, cuáles fueron los efectos de por qué sucedieron, ¿no? Entonces debe haber un análisis previo antes de pasar la información. Entonces, la C, instruir directamente a los futuros equipos para que sigan los mismos procesos para mantener la coherencia, puede ser, pero si dijera que esos procesos han sido antes analizados o antes procesados, ¿no? Ahí podría ser la C. Ahora pasemos a la D. Revisar los problemas para identificar patrones y modificar la planificación de proyectos y los términos del contrato para futuros proyectos. Y eso es lo más coherente. ¿Por qué? Porque tú haces un análisis de lección y de acciones aprendidas. Verificas el patrón de cómo se han ido realizando estos errores de repente o estas oportunidades que ha habido para poder modificar la planificación de otros proyectos. ¿No? De repente estamos planificando de la misma manera, de repente tenemos el mismo tipo de patrón en el siguiente proyecto, entonces nosotros, al ver una lección aprendida del anterior proyecto y verificar que hay este patrón en la planificación, lo podemos modificar, ¿no? Pero eso viene de un análisis previo, viene de identificar patrones, de analizar causas, de analizar efectos, ¿no? De las lecciones aprendidas que se ha tenido anteriormente, ¿ya? Entonces, la respuesta más cercana a la realidad, ¿no? Sería la D, la D, ya la D. La siguiente pregunta. Ha identificado una brecha de comunicación entre el equipo de proyecto y las partes interesadas. ¿Cuál es el primer paso eficaz para implementar un ciclo de retroalimentación que aborde este problema? A ver, ¿cuál creen ustedes que sería lo más eficaz? ¿Qué creen que se debería realizar como primer paso para saber los problemas que tienen o para saber qué cosas se necesita para poder comunicar las partes interesadas? ¿Qué creen ustedes que se tendría que hacer con las partes interesadas para saber qué es lo que necesitan? ¿O cómo se deben comunicar? ¿O cómo les llega el mensaje? ¿O de repente cada cuánto tiempo les va a llegar el mensaje? No, recuerden que cada parte interesada tiene un poco sus requerimientos específicos, ¿no? A una parte interesada de repente le puede llegar el mensaje mensual, al otro tenemos que darle semanal, al otro de repente trimestral, a una de repente le podemos darle el mensaje por redes sociales, quizás, ¿no? A otra de repente le podemos dar el mensaje tenemos que hacer una reunión para darle el mensaje, ¿no? Entonces, ese es el primer paso, un poco saber qué es lo que necesita la parte interesada para saber cómo se van a comunicar, ¿no? Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería lo más correcto? Ya, la B, otros la A. A ver, empecemos a analizar. De abajo hacia arriba, porque han hecho la B y la A, ¿no? Para ir de abajo y descartando. Aumentar la frecuencia de actualizaciones del proyecto. ¿No? Aumentar la frecuencia de actualizaciones del proyecto no te va a decir nada como primer paso, ¿no? Porque no sabes nada, primeramente, de las partes interesadas. Entonces, lo primero que tienes que saber tú, o cuando tú vas a hacer un análisis, vas a hacer un plan, vas a hacer una estrategia, lo primero que tienes que hacer, o lo primero que hacen ustedes, ¿no? Es identificar qué es lo que se necesita, cuáles son las necesidades de a quién tú vas a dar el plan o vas a brindar el servicio. Identificar sus necesidades. Entonces, aumentar la frecuencia de actualizaciones del proyecto no te va a servir de nada, porque de repente hay una parte interesada que no le interesa saber
más seguido del proyecto. De repente le interesa solamente saber al inicio y al final. Entonces, no es necesario aumentar la frecuencia de actualizaciones del proyecto. ¿Por qué? Porque recuerden que las partes interesadas tiene que ser personalizadas, ¿ya? Cambiar el jefe de proyecto para mejorar la comunicación. Tampoco. Recién estamos identificando la brecha, ¿no? Recién lo estamos identificando, recién queremos cerrar esa brecha. Ya, recién queremos cerrar esa brecha. Entonces, cambiar de jefe no nos sirve de nada. Programe una reunión con las partes interesadas para discutir el estado del proyecto. Ese es un buen punto también, ¿no? Programar una reunión con las partes interesadas para discutir el estado del proyecto. Pero discutir el estado del proyecto significa discutir en qué está el proyecto, ¿no? ¿En qué está el proyecto? No dice discutir el inicio del proyecto, no dice discutir o comunicar el proyecto, dice discutir el estado del proyecto. Entonces, si vemos que discutir el estado del proyecto significa que el proyecto está iniciando, está finalizando, está en comunicación. Ya hemos tenido un acercamiento con las partes interesadas para poder llamar a una reunión para discutir el estado del proyecto. Ya ha habido acercamiento anterior. Por esta palabra es la que en esta parte el estado no lo podríamos, no podríamos hacer esta situación. Realizar una encuesta para recuperar información sobre la eficacia de la comunicación. Eso sería lo más esencial. Realizar una encuesta y verificar si en verdad cómo les va a llegar la comunicación. ¿Qué tan eficiente es la comunicación? ¿Ya? Entonces aquí sería la letra A. La siguiente pregunta, ¿no? Usted supervisa el ciclo de vida del contrato y necesita asegurarse de que las cláusulas críticas respalden la entrega del proyecto. ¿Qué cláusula debería priorizarse para gestionar demoras imprevistas al proyecto? Ya, ¿qué cláusula necesitaríamos nosotros para priorizar, ¿no? Y asegurarse que las cláusulas críticas respalden la entrega del proyecto? ¿Qué cosa gestiona las demoras imprevistas del proyecto? ¿Qué es una demora imprevista del proyecto? Es algo que sucede en el proyecto y que te va a modificar el costo o el tiempo del proyecto. Entonces, al modificarte el costo y el tiempo del proyecto, ¿no? Entonces, la cláusula que debería ser cláusula de eventos, cláusula de eventos de fuerza mayor, ¿no? Dependiendo del tipo de contrato, ¿no? Pero debería ser esa tecla, porque estás hablando de gestión de demoras imprevistas en el proyecto. Son cosas que tú no tenías previsto, cosas que tú no sabías que iban a pasar, posibles demoras que por cosas externas de repente pasaron y no es culpa tuya, ¿no? Entonces, para que tú tengas en cuenta o verifiques ese tipo de gestión de demoras, ¿no? La cláusula de confidencialidad no te van a ayudar en nada, ¿no? Guardar la información no te ayuda en nada en gestionar demoras imprevistas, no te ayuda en nada. Cláusula de no competencia tampoco te va a ayudar en nada no tener una cláusula de no competencia. Cláusula de recesión tampoco te va a ayudar en nada decir cuándo se rescinde el contrato. No te va a ayudar en nada a gestionar las demoras impresionantes. Lo que te va a ayudar en algo es las cláusulas de fuerza mayor, cláusulas de eventos compensables, cláusulas de eventos extraordinarios. Ese tipo de cláusulas te van a ayudar a gestionar las demoras imprevistas en el contrato. Entonces acá sería la cláusula C. ¿Ya? Mientras gestiona la comunicación con las partes interesadas, se da cuenta de que los malentendidos culturales están causando fricciones. ¿Qué acción deberías tomar primero? ¿Cuál crees que se debería tomar primero? ¿No? Ignorar los malos entendidos, abordar directamente los malos entendidos y facilitar el diálogo, documente todos los malos entendidos para referencias futuras o reasignar responsabilidades para evitar problemas. ¿Cuál creen ustedes que se debería tomar en cuenta?
¿Qué creen ustedes que se debería tomar en cuenta? Ya ver. Ah, vamos a entender la pregunta, ¿ya? Mientras está gestionando la comunicación con partes interesadas, tú te das cuenta de que hay males entendidos culturales y están causando fricciones. ¿Qué acción deberías tomar primero? ¿No? ¿Qué acción deberías tomar para que tú soluciones estas fricciones que estás realizando? ¿Qué acción deberías tomar? Empecemos por ahí. ¿Ya? Ignorar los males entendidos para mantener la paz, eso no es ni una acción. No es correrse a esta causa, a correrse las fricciones, correrse a los malos entendidos, ¿no? Decir yo no sé nada, voy a continuar con mi gestión, no interesa lo que pase, ¿no? Entonces, no sería lo adecuado. Eh, abordar directamente los malos entendidos y facilitar el diálogo. Documente todos los malos entendidos para referencias futuras, ¿no? Esta es una buena acción, documentar todos los malos entendidos para referencias futuras, pero no es una acción que te va a ayudar a solucionar los malos entendidos, ¿no? Y aquí dice, ¿qué acción deberías tomar primero? Esta de acá, documentar, muy buena acción, puede ser al final, para que tú documentes para referencias futuras, como lecciones aprendidas, muy buena, pero no es como iniciar, no es la primera escala para solucionar el problema. 4, reasignar responsabilidades para evitar problemas futuros. Está bien, tú vas a reasignar las responsabilidades. Muy buena elección. Vas a reasignar responsabilidades, pero vas a evitar problemas futuros. ¿Qué significa? Que no estás abordando el problema que ya se está sucediendo en esta parte. No, ya está el problema. Tú al reasignar responsabilidades puedes evitar problemas después, pero no en el instante que se está sucediendo el problema. Entonces, para que tú soluciones el problema inmediatamente, lo que debes hacer es abordar directamente los males entendidos y facilitar el riesgo. Enfrentar el problema, ¿no? Directamente y facilitar el riesgo entre las partes interesadas, ¿no? Las partes interesadas. Entonces, ese es el primer paso que deberías tomar en cuenta tú para solucionar este problema de malos entendidos. ¿Ya? Las dos últimas son muy buenas acciones, pero no es como primer paso, ¿no? Hay que leer la pregunta y más que todo esto está en español, lo podemos entender un poco mejor, pero cuando está en inglés va a ser un poco más confuso. Entonces, ¿qué acción se debería tomar en cuenta primero? ¿No? Primero. Si te dijera que, por ejemplo, en inglés last, ya, pues al final, ¿no? Pero es primero, ¿no? Entonces, primero. Entonces, lo primero que tienes que hacer es abordar directamente los malentendidos y facilitar el diálogo. Su equipo ha identificado una serie de problemas en las primeras etapas del proyecto que podría dar lugar a reclamaciones. ¿Qué medida preventiva deberías aplicar? Abordar las reclamaciones al final del ciclo de la vida del proyecto, implementar documentación proactiva y comunicación regular con las partes interesadas, documente únicamente los problemas críticos o espere hasta que el problema se agrave antes de documentar. Ese está un poco más fácil. ¿Qué medida preventiva deberías aplicar? Preventiva. De estas cuatro respuestas, si vemos la A, es abordar al final del ciclo de la vida del proyecto. Entonces, no previenes nada, no estás previniendo nada. Si vemos la C,
documente únicamente los problemas críticos para evitar abrumar el equipo. Entonces, no es documentar solamente problemas críticos, vamos a documentar todos los problemas. Si hacemos la B, espera este problema hasta se agravan antes de documentarlos, tampoco, ¿no? Entonces, la más exacta es implementar documentación proactiva y comunicación regular con las partes interesadas. ¿Y por qué? Por esa palabra que dice implementar. Y la pregunta dice, ¿qué medida preventiva deberías aplicar? ¿No? Y ahí tenemos medidas preventivas, tenemos que implementar algo antes de. Un proyecto de capital requiere un alto grado de colaboración entre las partes interesadas, con distintos niveles de experiencia, ¿ya? ¿Qué métodos de comunicación deberíamos emplear para garantizar que todas las partes participen y comprendan las complejidades, ¿no? ¿Qué deberías emplear para garantizar que todas las partes participen? Esta parte es importante. Garantizar que todas las partes participen y comprendan la complejidad del problema. Entonces, dice, confíe en el correo electrónico como principal canal de comunicación para garantizar un registro de toda la información. Mal, no se puede confiar en en una sola situación. ¿No? Programa reuniones diarias de actualizaciones del proyecto para mantener todos informados. Tampoco. Solamente vas a programar y lo vas a informar. No es nada, no hay más ahí, ¿no? Entonces, no sería una gestión adecuada. Asignar un único punto de contacto para gestionar todas las consultas de las partes interesadas. Solamente estás gestionando consultas, ¿ya? Entonces, es un proyecto que requiere un alto grado de colaboración entre las partes interesadas. Un alto grado. No, el 4 solamente vas a gestionar consultas. No. Si es un alto grado de colaboración, tienes que tenerlo ahí la parte interesada. Tienes que tenerlo ahí gestionando sus cosas, gestionando sus pensamientos, gestionando sus ideas, ¿no? Es un alto grado de colaboración que se necesita. Entonces, si nosotros necesitamos tener cerca la parte interesada, lo más concreto o lo más factible debería ser utilice una plataforma de comunicación centralizada que permita debates y compartir archivos. ¿Por qué es esta? Porque requiere un alto grado de colaboración entre las partes interesadas con distintos niveles de experiencia, ¿no? Entonces puede haber un debate por distintos niveles de experiencia, ¿no? Y lo otro es que tienen que garantizar que todas las partes participen, ¿no? Entonces es de alta colaboración. Son niveles de experiencia distintos, ¿no? Y tenemos que garantizar que todas las partes estén juntas, entonces la más eficaz sería utilizar una plataforma de comunicación centralizada en las partes interesadas de altos grados de colaboración que permita debates y compartir archivos sobre el proyecto. Entonces, aquí sería la número 2. Estás implementando una plataforma de comunicación central para tu proyecto. ¿Qué característica es esencial para garantizar que todas las partes interesadas estén informadas y puedan acceder fácilmente a la actualización? ¿Cuál creen ustedes que las cuatro podía ser? Nosotros queremos que todos los días se mantengan actualizadas, ¿no? Que ellos sepan cuando hay algo nuevo en el proyecto, ¿no? Indistintamente de que sea parte interesada interna o externa, ¿no? Nosotros necesitamos saber, por ejemplo, ustedes tienen una plataforma, ¿ya? Una plataforma, no sé, Autodesk Construction, supongamos. Ustedes quieren saber, como parte interesada dentro del proyecto, parte interesada interna, quieren saber cuándo hay actualizaciones del proyecto. ¿Cómo les llega a ustedes una actualización?
¿A través de qué saben ustedes que hay una actualización cuando manejan este tipo de plataformas? Una notificación. Una notificación. Lo mismo pasa acá. Entonces, si nosotros necesitamos que la parte interesada se mantenga actualizado, eso se tiene que notificarse. Entonces, tiene que haber unas notificaciones automáticas de cuando se carga documentos nuevos o hay actualizaciones nuevas. Entonces, ¿cuál sería ahí? Sería la B, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que nos pasa a nosotros en los proyectos que hay. Ya, supongamos, tenemos un grupo de WhatsApp, ya, algo más sencillo. En el grupo de WhatsApp nos mandan una actualización, una notificación de actualización de cuando pasa algo. Se acabó un tramo, entonces el jefe de producción te manda un WhatsApp, se acabó el tramo, te notifica que se acabó el tramo, ¿no? Se te notifica que se ha cargado el documento a la nube. Hay una notificación. Entonces, la característica esencial para garantizar que todo el mundo está actualizado es notificar que se ha cargado un documento, que se ha cargado, que se ha terminado alguna sección de la obra, o que se acabó el material, o que el material no llega a tiempo, ¿no? Entonces, las notificaciones es la característica esencial para garantizar que todas las partes interesadas estén informadas. De igual manera pasa con las partes interesadas externas, ¿no? Si tú quieres que una parte interesada externa esté informada, tú tienes que notificarle que hubo un cambio, que hubo una actualización, ¿no? ¿Y cómo lo notificas? Como te comenté hace un momento, que puede ser de diferente manera de notificaciones. La B. Está bien la B, entonces. Puedes notificarlo por WhatsApp, puedes notificarlo por redes sociales, puedes notificarlo por un correo, puedes notificarlo por una carta, puedes notificarlo en una reunión, pero tienes que notificarle la actualización. Entonces sería la B. Para evaluar la influencia de las partes interesadas del proyecto, ¿qué herramienta técnica sería más eficiente? Esto sí es un poco más sencillo, ¿no? ¿Cómo se evalúa? Bien, Cristian, es la B. El diagrama Gantt no evalúa. El análisis FODA no evalúa. La carta RASI, que es autorización, comunicación, a quién informas, ¿no? A quién es el responsable, tampoco evalúa. Entonces, ¿con qué evalúas? Con la matriz de influencia de interés, ¿ya? Entonces, como si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Las preguntas normalmente son relativamente sencillas. Es un poco llevar la parte práctica que ustedes tienen a la parte teórica. Es un poco lo que se lleva en este curso, ¿no? Darle la parte teórica e involucrado con la parte práctica, hacer unas discusiones y al final resolver algunas preguntas claves que se van a tomar, ¿no? Bajo algunos simuladores que cuenta Certifica. ¿Ya? Entonces, creo que por hoy o por esta noche, creo que yo he acabado en la parte de preguntas, ¿no? De resolución de preguntas. Si ustedes tienen alguna consulta, ahí está Kiara para que pueda resolver las consultas sobre el curso específico. ¿Ya? Que tengan muy buenas noches, cuídense. Muchas gracias, ingeniero Rafael. Bueno, para ya dar por finalizada esta masterclass, para comentarles a todos que el día nuestro inicio va a ser el día viernes 11 de abril. Las clases son los miércoles y los viernes de 7 a 9 de la noche. Eh, Claramente va a ser dirigido por el ingeniero Wilber Rafael, que es experto en el tema. Asimismo, ustedes contarán con 2 certificados, un certificado validado por Certifícate y otro certificado validado por el PMI que le otorga PDUs. Estos 2 certificados ya están incluidos en el paquete del curso. Para comentarles brevemente la oferta que tenemos por el día de hoy, estamos con una super promoción. El precio promocional por el día de hoy, que va a ser válido hasta el día de mañana, es de $299 y incluye concursos de regalo.
que pueden ser estos y otros que he dejado un número de WhatsApp por el chat para que nos puedan escribir para mayor información. Asimismo, brindamos facilidades de pago. Pueden iniciar el primer pago con el 50%, que es $149.5, y el siguiente mes pueden pagar la diferencia. Damos estas facilidades. De igual manera, como lo comenté, pueden escribirnos al WhatsApp que dejé en el chat para mayor información, para que le brindemos lo que es el brochure del curso. Contamos con todos los medios de pago, desde Yape hasta tarjeta de crédito. Y por último, para ya finalizar, queremos comentarle que si recomiendas una de nuestras capacitaciones a tu empresa en lo que es gestión de proyectos o gestión BIM, puedes obtener hasta el 50% de comisión. Y para mayor información también nos puedes escribir al WhatsApp que dejé en el chat. Lo voy a volver ahora a enviar para mayor información respecto a esto, para que se vuelvan socios estratégicos también de Certifícate. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias a cada uno de uno por su tiempo y que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias.